Mensaje para los Hola, ¿qué tal varones. amigos? ¿Cómo estáis? En este día quería hablaros del Evangelio. En este día mi padre me ha dado un versículo que quería que hable a todos vosotros. En este día voy a hablar para los varones. Mi padre ha querido que os hable a los varones de un versículo muy fuerte, pero tiene mucho entendimiento en los tiempos que estamos viviendo. Mi hija va a hablar sobre este versículo, le va a leer un poquito, porque es un versículo muy largo, una historia muy larga que me gustaría mucho que vosotros la cogéis la Biblia y la leéis, o si no podéis leerla, escucharla por el celular, que es no es muy bonita, es muy perturbadora, pero al mismo tiempo tiene mucho aprendizaje, para más que todo para los varones. Hija. Jueces 19. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Él había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de la casa de su padre a Belén. Habla de un levita. Un levita es un siervo de Dios, y un levita es específicamente un siervo que él hacía el sacerdocio. Ya, y habla de que su concubina le puso, lo traicionó, y ella huyó hacia la casa de su padre, y en ese momento él quiso perdonarla y la fue a buscar. Fue pasó ciudades y pueblos para ir a buscar a esta mujer. La encontró, y de ahí pasó un caso muy especial. En el transcurso del camino, el levita él evitaba entrar a ciudades porque les tocó dormir por la noche en algún lugar, y iba con un sirviente de él, y el sirviente le dijo: quedémonos en esta ciudad, y él dijo: no, hay ciudades que nosotros, o pueblos que nosotros no podemos entrar porque no son del pueblo de Israel. Ahí son hijos de los que hacen las cosas malas, los que adoran a los demonios, a los muñecos, a las vacas, a los chivos, como los hindúes y también como los católicos que adoran a esos muñecos, toda esa clase de cosas de abominación contra nuestro Padre. Este levita, como era un sacerdote, él no quiso entrar a esos pueblos, él quiso quedarse fuera, y cuando encontró un lugar donde era del mismo pueblo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, les recuerdo que son 12 tribus, de las 12 tribus de que salieron de los hijos de Abraham. Entonces ahí está el pueblo de Israel, que es conformado con 12 tribus, 12 pueblos. Entonces él prefirió quedarse en un lugar donde sea del mismo pueblo de Israel, y eso es lo que hizo. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Gabá, donde eran los hijos de Benjamín. Alzando el viejo los ojos, vio al caminante pasar en la plaza, y dijo: pasemos de Belén a Judá, en la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a ir a mi casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para tu criado. Entonces ahí encontró a un israelita y lo llevó a su casa, y fue él confiado a la casa del israelita. Pero ¿qué pasó? Que estando en ese pueblo de israelitas, ellos fueron unos hombres malvados, hermanos, primos, familiares del mismo pueblo de Israel, israelitas mismos. Fueron a casa a la medianoche a golpear esa casa para que salgan. Y ahora mi hija les va a hablar de eso. Habla un poquito fuerte. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió la puerta de la casa, y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él dijo: levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue de su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano sobre su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en el que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy.
Esta historia es muy dura. Es después cuando este hombre estaba en esta casa con este hombre anciano que era israelita, vinieron los mismos hermanos israelitas de los otros pueblos, del pueblo de Judá, de Benjamín, del pueblo de Benjamín, que eran hermanos de ellos mismos, israelitas, y quisieron violar al hombre nuevo que ha llegado, que es y el hombre anciano dijo, no, doy mi hija y doy a su concubina para que la violéis y hagáis lo que quiera con ella. En aquella época, los hombres malvados tenían la costumbre de violar hombres y mujeres, y ellos eran un grupo de israelitas del pueblo, de la tribu de Benjamín, que eran hermanos de los mismos israelitas, querían violar a este hombre. Entonces este hombre, el anciano, dijo, coger a mi hija, que es virgen, y coger a la concubina de este hombre, que es su esposa, y hacer lo que queréis con ella. Así que hicieron eso, violaron toda la noche esos hombres a esas dos mujeres, y una de ellas, la esposa de la concubina de este hombre israelita, estaba en la puerta y desfalleció, murió en la puerta, la dejaron ahí. Este hombre enfadado agarró a su esposa muerta y la puso en su asno y la llevó a su casa y la partió en pedazos, y los pedazos, los huesos partidos, los envió a las 12 tribus de los israelitas, y cada uno de ellos vieron cuánta maldad había pasado y preguntaron a este hombre, ¿por qué ha pasado esto? Y él dijo, porque la de la tribu de Benjamín han hecho esta maldad contra mi concubina. Y entonces ahí en ese momento se fueron unas guerras terribles. Ellos, hermanos contra hermanos, hombres, varones de guerra, con varones de guerra se fueron unos contra otros. Ellos hicieron una promesa, ellos hicieron un juramento que no iban a dar a sus hijas a ninguno de la tribu de Benjamín, y que iban a hacer guerra contra el pueblo de Benjamín, porque antes de eso ellos fueron a la tribu de Benjamín y le dijeron, dame a los hombres que han hecho esta abominación contra esta mujer, y ellos no dieron a esos hombres, ellos los resguardaron, lo taparon, y al taparlo todas las tribus, las demás tribus hermanas se fueron contra la tribu de Benjamín, y ahí hubo mortandad. Muchos varones murieron y mataron a sus esposas y agarraron a sus hijas adolescentes y las llevaron y las violaron. Entonces, en este día mi padre ha dado esta historia muy fuerte, para mí es muy fuerte. Le he pedido a mi padre que me dé entendimiento. Mi padre, quiero que os hable de algo importante. Deciros a todos ustedes varones, porque la historia esta es para los varones, para ustedes, que mi padre les recuerda que a vosotros les habéis dado el sacerdocio, a vosotros les habéis dado la cabeza de familia, a vosotros les habéis dado la potestad para hacer cabeza de familia, para ser hombres de bien, y vosotros llevar el evangelio. El hombre, el varón, tiene la potestad para hacer cabeza de familia, llevar el evangelio a las personas, a su esposa, a sus hijos, y hacer lo correcto. El varón tiene la obligación de amar a su esposa sobre todas las cosas. Primero amar a Dios sobre todas las cosas, y de ahí amar a su esposa. El hombre tiene la obligación de predicar el evangelio a toda persona. El hombre, el varón, tiene la obligación de cumplir los 10 mandamientos a rajatabla, porque al varón se le dio la potestad de ser sacerdote. Sacerdote, le dijo a mi padre, tienen el sacerdocio. Y estos hombres malvados quisieron saciar su carne, y solamente veían ellos querer abusar, y abusaron de esta pobre mujer al punto de matarla, de dejarla recontra que violada, y el esposo de esta mujer cogió y la hizo en pedazos y la mandó a las diferentes tribus, a los hermanos. Se montó una guerra que vosotros lo podéis leer. Dame el versículo, es Jueces 19. Jueces 19. Fue una guerra que duró mucho tiempo, muchos meses. Se mataron entre hermanos, murieron varones de guerra, murieron sus esposas que las mataron, y a sus hijas las fueron violadas. Todo esto fue por la maldad de pocos hombres, por la querer saciar su carne. Este día mi padre os está hablando a todos vosotros y les quiere que les diga que el varón, el hombre que quiera saciar siempre su carne, va a morir en su carne. Que el hombre, el varón que viva por la carne, va a morir por la carne. En este día mi padre le está diciendo este mensaje muy fuerte, que vivimos en tiempos de finales. El varón que no busque de Dios, el varón que se arrepienta de sus pecados, aún así arrepentiéndose de su pecado, mi padre le manda a decir que él tendrá que sufrir las consecuencias de su carne, de lo que vive por la carne, de lo que ha querido vivir por la carne. Lo que siembra el varón lo va a cosechar, y el que vive por la carne morirá, dice mi padre. Hasta pronto, queridos hermanos.